Dios, ¿verdad? Por este tiempo maravilloso que Dios nos concede siempre. Amén. Saludamos a nuestros hermanos que están ya en Facebook en esta hora. Bendiciones del Señor para cada uno. El gozo y la paz de Dios para cada persona que busca, que sigue, que persigue la palabra de Dios. Porque sin ella la vida se apaga. La palabra de Dios es lo que enciende la llama en el corazón de las personas. Aquellos que creen por primera vez, se les enciende la llama del poder de Dios en sus vidas, y aquellos que ya la tienen encendida, la mantienen así cuando la palabra de Dios es parte de ellos cada día. Es como una inyección en el corazón de la persona para que ésta pues pueda mantenerse activa todo el tiempo. Como dice el apóstol Pablo, mantener la llama encendida, que no apagues el fuego del don de Dios que está en ti. Y el fuego del don de Dios que está en la persona es la palabra. Ese es el fuego, que es como fuego la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que mantiene el fervor, es lo que mantiene caliente a la persona. Sin la palabra, la persona va a estar, como dice, fría, ¿no? Fría. Cuando la palabra de Dios se va agotando, se va extinguiendo en la persona, pues entonces entra la parte de frialdad. Pero después de la parte de frialdad hay otra parte, que es cuando va en proceso la falta de la palabra, y es cuando Dios le llama que no es caliente ya. Gloria a Dios. Pero la palabra quitada mantiene un lugar en el corazón de la persona, que es que estuvo ahí y ahora no está en la persona, en la mente y en el corazón de la persona. Por eso Dios dice: por cuanto no eres frío ni eres caliente, sino que ahora estás en el estado de tibio, que no se sabe. Tibio es medio, ¿verdad, hermano? Medio caliente y medio frío, que no tiene definición qué cosa es, sino que es tibio. Como la mañana cuando está, que no es de noche ya, pero que tampoco es de día ya. ¿Qué es lo que le llaman a eso? Le llaman el amanecer. Exactamente. Ese es el estado en que pues tristemente se cae muchas veces, y en el cual cualquiera de nosotros puede caer en cualquier momento si descuidamos, como dice el Señor, el don de Dios, como le decía Pablo a Timoteo: si descuida, no descuide el don de Dios que está en ti, puesto por la imposición de mis manos. Entonces, es lo que ha pasado con una historia que vamos a ver en esta noche, que no quiero dar el título del estudio ahora, porque el título es algo que, si se da del comienzo, pues suena muy, muy, muy fuerte aún para nosotros, aunque no debería de serlo, porque en realidad vamos a dar el título y dice: sin Dios somos como animales. Pero es que hay una parte en la escritura que lo enseña, que el hombre es irracional. Los animales no tienen razón. Por eso es que actúan como animales, porque no tienen raciocinio. Ellos no razonan. Ellos actúan por instinto, por lo que sienten o por lo que ven, o como de acuerdo a cómo se asusten o cómo vean las cosas. Pero el hombre no, porque el hombre, Dios le dio razón, raciocinio al hombre, para que el hombre razonara, porque Dios quería que el hombre razonara. El hombre razona desde que
desde que está pequeño y va entrando en edad, viene teniendo razón. Pero el problema es de que la razón del hombre no agrada a Dios. Entonces Dios quiere darle al hombre la razón de Dios, que es la razón correcta, que razone como verdadero hombre, como verdadero hijo de Dios, como Dios quería que el hombre razonara. Cuando el hombre está viviendo por su razón, entonces el hombre está actuando por su voluntad. Cuando el hombre vive por la razón de Dios, actúa conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué cosa es la razón de Dios? Lo que Dios dice. Porque Dios siempre tiene razón en todo lo que Él planifica, en todo lo que Él plantea, en todo lo que Él dice, ¿verdad? Que deben, como las cosas son, Dios tiene razón. Los hombres muchas veces nos oponemos a la razón de Dios. Parece imposible o mentira decir que nosotros los cristianos nos opusiéramos muchas veces a la razón de Dios. Pero cuando usted no está de acuerdo con algo de Dios, entonces usted está opuesto a la razón de Dios. Y cuando usted no está de acuerdo con la razón de Dios, cuando usted no hace las cosas de la manera que Dios dice que se deben de hacer. Son cosas que Dios nos enseña a nosotros para que nosotros aprendamos esto y sepamos que nosotros debemos de vivir regresando a la razón de Dios. Nosotros debemos de vivir una vida volviendo a Dios todo el tiempo, actualizándonos con Dios todo el tiempo, nuestra manera de pensar. Gloria al Señor. Había un hombre que era un rey que se llamaba Nabucodonosor. Este hombre llevaba las cosas de una forma correcta. Gloria al Señor. Actuaba correctamente, tenía unos siervos de Dios con él ahí y los estimaba mucho y les había recibido mucho consejo de Dios. Y este hombre actuaba muchas veces, o la mayoría de las veces, conforme a lo que Dios le había enseñado, pero Dios le había dado ciertas instrucciones a él, a este Nabucodonosor. Pero él se enalteció delante de Dios después de que Dios lo había engrandecido a él y lo había hecho una de las personas más grandes y poderosas de este mundo. Dios le mandó un sueño un día y ese sueño a él lo turbó. Y como los adivinos y los hombres de él no pudieron, los sabios no pudieron adivinar su sueño, él mandó a llamar a Daniel, que era un servidor de él, que era primero un servidor de Dios y después le servía al rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor sabía de que Daniel tenía el Espíritu de Dios y que por medio del Espíritu de Dios Daniel recibía instrucciones de Dios para resolver cualquier situación que fuera una incógnita, cualquier situación que fuera algo privado de la mente humana. Daniel la resolvía. Él mandó a llamar a Daniel y Daniel le descifró el sueño que él había tenido. Y quiero leer del número 29 al 37, donde dice él de que ya Daniel le había dado las instrucciones a él y le había dicho: redímete ante Dios porque has hecho lo que es incorrecto. Haz el bien, ayúdalo a los pobres y vive pendiente delante del Señor, obedeciendo, redimiendo tu pecado y tu maldad delante de Dios. Y él le dijo que así lo iba a hacer, para ver si Dios le dice: quita la sentencia que ha puesto en contra tuya. Entonces pasaron el tiempo, él aceptó redimirse delante del Señor. Pasaron 12 meses y volvió a la misma actividad. Es lo que digo yo. El hombre volvió a perder el control de Dios en su vida. Volvió el hombre a hacerse soberbio y a usar la voluntad de él y a engrandecerse él delante de Dios y delante de todo el mundo.
Entonces dice en el 29, después de que Daniel le da el consejo, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, el rey, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Mire dónde va la cosa. Que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. A la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba. Oiga, por eso digo, sin Dios el hombre viene a ser como un animal. Usted va a ver por qué. Y dice, y comía hierba con los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Mas al fin del tiempo señalado por Daniel, que iban a pasar 7 tiempos para que él fuera restaurado, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Había perdido la razón y mi razón me fue devuelta y bendije. Ahora, y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes, dice el rey, de la tierra son considerados como nada delante de Dios. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, dice el rey, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdades y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Gloria a Dios. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esas es más o menos las palabras de Nabucodonosor después de que Dios le dictó a él de que cambiara su actitud. Qué lindo que Dios, hermano, que llama, avisa y dice: cambia tu actitud para que no sea removido lo que ahora tienes en ti. El poder, la gloria de Dios, las riquezas, las bendiciones que Dios te ha dado. Si tú te mantienes, le dijo Daniel, si redimes tu pecado delante de Dios y haces justicias y comienzas a caminar delante de Dios, esto puede preservar tu reino. Pero dice que el hombre se mantuvo bien, pero que al cabo de 12 meses volvió al engrandecimiento y entonces perdió la razón, y entonces fue quitada la razón de él. Y cuando Dios quita la razón del hombre, el raciocinio del hombre, el hombre se vuelve sin Dios como un animal. Gloria a Dios. Tal vez decimos nosotros no vemos en este tiempo que personas anden como un animal, ni vemos a nadie comiendo hierba o que está y que quiere ir al campo para andar en el campo y que solo se bañe cuando llueva, cuando hay rocío, y que la uña la ande tan
tan larga que, ¿cómo puede vivir un ser humano así? Si es Dios el que lo está haciendo pasar por ese proceso, la persona va a poder sobrevivir en ese estado de animal. Gloria a Dios. El Señor dice que hay personas que como animales irracionales viven en esta tierra. ¿Por qué razón? Porque pierden el sentido de Dios. Cuando Dios no es el que está guiando, enseñando, instruyendo al hombre, el hombre va a actuar como un animal aquí en la tierra. ¿Será esto? Bueno, puede ser esto aquello que nos dio a través de Nabucodonosor un ejemplo en lo natural para que nosotros veamos el asunto en lo espiritual. Gloria al Señor. Es como un animal, una persona que menosprecia, una persona que castigue, a veces hasta torture a un hijo. Es como un animal, un hombre que golpea a una mujer, a su esposa. No tiene razón correcta esa persona. Es como un animal, una persona que está casado, que tiene 4 o 5 hijos con su esposa y de pronto abandona ese hogar, abandona a los hijos y se pierde y se va. Es como si se fuera a un lugar o por un lugar donde él no entiende para dónde va, pero es llevado y arrastrado hasta ese lugar. Gloria al Señor. Es como un animal, una persona de que quiere andar en lo que es la perdición de la vida y no quiere estar en aquello correcto que Dios le está o le ha ofrecido o le ha dado. Una persona que ha estado, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 10 años viviendo una vida cristiana, viviendo una vida en santidad, porque el que anda en la palabra anda en santidad, viviendo una vida en congregación con el pueblo de Dios, donde esta persona ha experimentado el amor de Dios, las bendiciones de Dios, la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios, la razón de Dios para ver y actuar correctamente y tomar decisiones correctas en las cosas buenas y en las cosas malas. Y esta persona ha crecido en los asuntos espirituales y esta persona ha madurado en lo que es una persona controlada, una persona sabia, una persona que ha cambiado su forma de ser, su conducta ha sido movida a una conducta correcta, una persona que ha aprendido respeto para él mismo y respeto para las demás personas, para su familia. Una persona que razona correctamente y que ha visto el cambio en la vida de él, en la vida de su familia y en la vida que los demás tratan para con él. Porque el Señor dice de que Él, si nosotros andamos en su palabra, hará que los hombres nos traten bien a nosotros. Y aunque no sea así, a veces puede ser por alguna razón. Pero dice que Él nos llevará por un camino completamente diferente. Y en ese punto Él tenía y había hecho crecer a Nabucodonosor. Pero este hombre es presentado aquí para que nosotros sepamos que era un hombre que creía en Dios. Y mire las palabras de él al final. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos enseña aquí? Que nosotros no debemos perder de vista esa voluntad de Dios, ese poder de Dios gobernando nuestra vida. Que nosotros no podemos perder de vista darle siempre la gloria a Dios, porque Él es mi Señor. Que lo que yo tengo lo tengo por Él, y que lo que yo tengo no es mío, aunque Él me lo ha dado para que yo lo disfrute. Pero nosotros debemos entender que somos administradores de Dios aquí en la tierra, y que todo lo que Dios pone en nuestras manos es para bendición nuestra, porque Él dice que nos da más abundantemente a nosotros de lo que podemos esperar o pedir.
para que nosotros seamos de bendición también a otras personas. Por eso el rey, Daniel, cuando le resuelve el problema de la incógnita del sueño de él, le dice: ese eres tú. Cuando habla de un árbol que subió hasta el cielo y que sus ramas servían para dar sombra a todos, y que las aves de los cielos venían y hacían nido y se alimentaban del árbol, y que en ese árbol recibían bendiciones todos los hombres aquí en la tierra. Ese árbol eres tú, el que va a ser cortado y que va a ser que de ahí se van a ir todos, y que ya de ese árbol nadie va a comer. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta lo que Dios ha puesto en nuestras vidas para que nosotros seamos de bendiciones a otras personas. Hablando espiritualmente, nosotros tenemos un poder sobrenatural en nuestras vidas, y nosotros tenemos una altura inimaginable, porque nosotros estamos ligados a Dios, y Dios ha puesto la sabiduría que viene del cielo para darnos a nosotros sabiduría, entendimiento, conocimiento y poder, para que nosotros alimentemos y en nosotros se apoyen algunas personas. Perdemos de vista muchas veces, y entonces, ¿qué es lo que sucede? El hombre como que se engrandece al verse quién es, pero cuando él se mira a él, el hombre pierde la razón, porque él le dijo que dice que los hombres ante Dios nada son, y que él no estima a ninguno como grande, sino que los hombres deben de quedarse en el lugar que Dios los ha puesto, para que verdaderamente permanezcan grandes delante de Dios con la grandeza que el Señor le da al hombre. Ahora yo vengo y me ensoberbezco, y yo creo que yo soy alguien. Eso es lo que él dijo. Mira la casa real y los jardines colgantes y las cosas de aquí en Babilonia, que yo como rey he creado con mi fuerza y mi poder para mí, para gloria mía. Entonces esta persona estaba actuando con razón, porque él había hecho eso, pero se había salido de la razón de Dios, que era Dios que quería ser glorificado en todas las bellezas que él hiciera, Dios, a través de Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor no le dio la gloria a Dios, y es donde muchas personas se han echado a perder aquí en la tierra, y muchos que son pastores, que trabajan en esta obra de servir al Señor, entonces apartan a Dios y se colocan ellos como los grandes, y entonces están actuando verdaderamente fuera de Dios, sin razón de Dios, viviendo su vida como animales irracionales. Y ese es un peligro muy grande, porque Dios en este mensaje de este rey Nabucodonosor, mire, comienza a quitar todo y a quitar todo y a quitar todo y a quitar todo. Tal vez no los carros, tal vez no el dinero del banco, tal vez no muchas cosas materiales, pero si comienza Dios a quitar el entendimiento, si comienza Dios a quitar la sabiduría, si comienza Dios a quitar el discernimiento en la persona, si comienza Dios a quitar la capacidad de poder de la persona poder actuar correctamente como en la razón del Señor, si es quitada la razón del Señor, el hombre queda solo, y cuando el hombre queda solo, queda sin entender a Dios. Y si la persona no entiende a Dios, está actuando como un animal irracional. Por eso es que Dios viene a la persona y quiere darle su espíritu al Hijo de Dios, lo llama para que la persona viva sabiamente aquí en la tierra. Gloria al Señor. Mire, el apóstol Pablo era muy sabio en esto, y el apóstol Pablo entendió lo que era este poder de Dios en la vida de él, y cómo él debía mantenerse siempre en el lugar de la humildad, no pasarme de ahí,
no sobre creer que yo soy alguien. Pablo se recordaba a él mismo que él no era nadie para con los hombres. Pero mire, Pablo tenía una cosa maravillosa. Él sabía que él era poderoso. Él sabía que él era grande, un gigante en los oficios del Señor. Él sabía que él era un escogido, el único para predicar la gracia de Dios. ¿Cómo no va a ser grande eso? Es grande una persona. Él sabía el poder que Dios le había dado a él, el entendimiento, la capacidad, cómo este hombre estaba capacitado para entender razones de que ningún otro hombre en la tierra jamás había podido entender. Solo a través del poder de Dios, de la razón de Dios, de la voluntad de Dios en él. Pero él no despreciaba nunca la voluntad del Señor, sino que decidió vivir en esa voluntad. ¿Qué cosa es vivir en la voluntad de Dios? Vivir obedeciéndole a Dios, que lo que Dios dice, eso es lo que es. Son dos cosas: la enseñanza de la voluntad de Dios, la aceptación de la voluntad de Dios y vivir en ella. Yo creo que las tres cosas son importantes, porque si no nos enseñan, no aprendemos. Si no aceptamos, no lo tenemos. Y si no lo practicamos, no andamos en esa voluntad. Entonces el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:11, mire lo que dice: me he hecho, ¿qué cosa dice, hermano? Me he hecho un necio al gloriarme. O sea, él se glorió en lo que va a decir. Él se glorió, pero reconoce que eso es una necedad. Quiere decir que la voluntad de Dios y el poder de Dios, la palabra de Dios en él está viva y enseñándole que escriba esto, que diga esto, para que se vea el arrepentimiento que instantáneamente actúa en él. ¿Qué es lo que le dijo? Arrepiéntete, redime tus pecados delante de Dios, y para ver si Dios mantiene el poder en ti. Pero dice Pablo: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis, porque estaba siendo atacado él. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. ¿Qué significa? Que ustedes pudieran decir: wow, mira lo que Dios le ha enseñado. Como hacemos aquí. Cuántas cosas Dios poderosa le enseñó al apóstol Pablo. De verdad que el apóstol Pablo fue un gran hombre, porque estamos hablando verdad. Lo malo es que Pablo dijera eso de él. ¿Me entiende? Yo soy un gran hombre, yo soy el más grande entre todos, yo soy al que Dios le ha dado. Y comience él al yo, a glorificar, a exaltar el yo, cosa que no le estaba permitido por Dios. Pero aquí se salió un poco, pero instantáneamente lo lindo es esto que nos está enseñando. Cuando Nabucodonosor volvió la razón a él determinó glorificar a Dios, bendecir y alabar al Dios del cielo. Entonces es ahí cuando a él recibe la razón del Señor, y Dios lo engrandece más de lo grande que había sido en el pasado, porque esto iba a quedar para testimonio, para que nosotros veamos de que si en algún momento sentimos nosotros de que hemos sido exaltados en algo, debemos instantáneamente, por la palabra, el consejo y la voluntad de Dios, volver al lugar correcto que Dios quiere que yo esté, donde Él me mantiene a mí en esa posición alta que llega hasta el cielo. La posición suya llega hasta el cielo. La Biblia dice de que usted fue llevado con Cristo y usted está sentado en lugares celestiales, pero está aquí, pero usted está allá. Cubre hasta allá y hasta aquí. Oiga esto, hermano. Entonces dice: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos, está hablando la verdad, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque no soy nada. Eso es lo que Dios quiere escuchar.
Y eso es lo que Pablo le dice al Señor. Yo te entiendo, Señor. Yo sé que yo sin ti, fuera de ti, sin tu voluntad, sin tu razón, no soy nada. Gloria a Dios. Y es la posición, no importa, porque hay muchos pastores y hay muchas personas que se creen grandes hombres. Mencionan la palabra hombres de Dios, pero mentira, porque el que se cree grande no está glorificando a Dios. Gloria al Señor. El apóstol Pablo dice que el hombre de Dios debe considerar que él no es nada, que Dios lo es todo en él. Gloria al Señor. Entonces, en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 1, mire lo que dice. 3 del 1 al 7. El apóstol Pablo. De manera que yo, hermanos, dice Pablo, a mí me encanta todos los escritos del apóstol Pablo porque son sabidurías especiales, espirituales. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, sin entendimiento. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Están en crecimiento, porque aún sois carnales. Pues habiendo, carnales quiere decir que viven en la mente enredada todavía. Conocen a Dios, dice que aman a Dios, pero viven como con los pensamientos de los hombres, sin razón correcta, sino que están en crecimiento. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ahí está. Si esto enseña que la persona no está siguiendo la voluntad y el consejo del Señor. Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El que anda como hombre no anda como Dios. Porque anda en la razón del hombre, en la voluntad del hombre, y no en la razón de Dios ni en la voluntad de Dios, que es la que a nosotros nos indica, nos enseña, como a Pablo, que es lo que nosotros debemos hacer, aceptar, decir, hablar, comunicar, todo lo que él nos enseña a través de su palabra. Pero dice aquí el apóstol Pablo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Estás glorificando a los hombres? ¿De quién eres tú? Tú eres de Cristo. ¿Quién fue el que te salvó, el que te compró? Te lo está diciendo Pablo, a ti. Fue Pablo, fue Apolo, fue Sila, ¿quién fue? Fue Pedro. ¿Quién pagó por ti? ¿Quién te perdonó tus pecados? ¿Por quién tú eres salvo? Estás glorificando a los... Oye, vuélvete a la razón aprende el estado donde tú debes de estar. Eso no es correcto delante de Dios. Estás dándole la gloria de Dios, se la estás dando a un hombre. Y eso a Dios no le gusta. Y dice, ¿qué pues es Pablo? Y la respuesta de todo hombre sabio es nada. Si venimos a ver a Pablo, Pablo no es nada. Porque separado de él, nada es. Y lo estamos poniendo separado. Ahora, si decimos que pues es Pablo en Cristo Jesús, ahí la cosa cambia. Y él dice, porque ellos están señalando a los hombres, y él le dice, ¿qué son estos hombres? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? ¿Qué cosa es Apolo? La respuesta que él tiene en su corazón es, ellos no son nada. Ellos son servidores por medio de los cuales habéis creído. Servidores son instrumentos que Dios ha tomado para hablar Dios a través de ellos. Al mismo tiempo engrandecerlos a ellos, porque los está volviendo poderosos. El hombre, cuando el poder de Dios pasa por medio de él, el hombre queda poderoso delante de los demás. Porque habla palabra que es correcta, que agrada a Dios. Y Dios da testimonio por medio de esa persona. Entonces dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Por medio de ellos habéis creído, porque la palabra pasó por ellos y vino a ti. Y eso según lo que a cada uno le concede el Señor. No es de ellos, es del Señor.
A Él es que tenemos que ver, servir y amar todo el tiempo, dice el apóstol Pablo. Por eso, entonces sigue diciendo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que cuando nosotros vamos a glorificarnos en algo, va a ser en Dios. Cuando nosotros vamos a engrandecer algo, va a ser a Dios. Cuando nosotros vayamos a decir de que qué grandeza, es la grandeza de Dios y no la de nosotros. Gloria al Señor. Ahora, en el libro de Romanos nos habla a nosotros la definición en Romanos 12:2 y nos dice: no te conformes ni aprendas las cosas de este mundo. No busques las cosas de este mundo, no te conformes a las cosas de este siglo, sino cada día, como he dicho, tenemos que volvernos a Dios, venir a Dios, recuperar en Dios lo que a nosotros se nos va escapando. Dios lo tiene. Gloria a Dios. Recuerde lo que dijo Él: yo enviaré mi espíritu, Él os recordará y os enseñará todas las cosas que yo os he mandado. El Espíritu de Dios, que es Dios, que es Jesucristo. Pero nosotros tenemos que buscarlo. Nosotros tenemos, Él nos va a guardar a nosotros en el estado que nosotros nos encontremos. Pero nosotros estamos mandados por Dios a buscar esto y aceptar esto en nuestros corazones. ¿Qué cosa? No conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que en la mente nuestra tener presente siempre que tenemos que vivir renovando. ¿Renovando qué? Lo que nosotros podemos haber creído que es correcto y no lo es. ¿Cómo lo renuevo? En la palabra de Dios, buscándolo en la palabra. Transformar es renovar, que nosotros nos transformemos y nos renovemos por medio de la transformación, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque si yo me dejo a mí mismo que la razón mía actúe y yo viva de acuerdo a lo que yo puedo creer o pensar, o yo viva de acuerdo en lo que yo pueda escuchar, o usted me diga a mí, usted me puede aconsejar a mí, pero no crea que yo voy a escuchar su consejo como correcto si su consejo no me enseña el Señor de dónde viene eso, de dónde usted lo sacó. Porque no quiero consejo del hombre, no quiero consejo sin razón. ¿Me entiende? No quiero un consejo irracional, porque ese consejo no es bueno, porque no viene de parte de Dios. ¿Y cómo sé yo que viene de parte de Dios? Porque eso se parece a algo que Dios dice. Eso para mí, yo encuentro una razón en las escrituras de parte de Dios. Eso que usted me está diciendo, lo veo que es de parte del Señor. Yo lo he leído en la palabra. A mí se me relaciona lo que usted me está diciendo con lo que yo he visto que Dios dice. Entonces, sí es un consejo con razón de Dios para las vidas de las personas, que es lo que Dios quiere. Porque usted me está dando poder, usted me está dando protección, usted me está dando cobertura a mí. Cuando usted me habla algo que es bajo el consejo de la renovación del entendimiento de la voluntad de Dios. Porque dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Ahí está la palabra. El hombre de Dios tiene que comprobar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, es que es agradable y perfecta. Entonces usted va a recibir de parte de Dios el agrado de la vida. Usted va a recibir de parte de Dios aquello que a usted lo hace sentir paz en su corazón. Para poder vivir así, hay que todos los días, como estamos diciendo desde el principio, mantener esta renovación constante en nosotros.
y volvernos al Señor, como le dijo Daniel al rey Nabucodonosor: vuélvete a Dios, redime tus pecados, cumple delante de Dios lo que Dios quiere, para ver si Él sostiene tu reino. Y se lo sostuvo por 12 meses, por un año más. Pero el hombre se volvió a ensoberbecer. Es un peligro, porque el hombre entendió y dijo que sí, que aceptaba redimirse delante del Señor. Es cierto que ahora es en lo espiritual, pero ¿cuántas personas usted está viendo, hermano? Usted ha visto cantidad de personas y que usted no va a ningún lado. Aquí no suceden muchas cosas, pero si usted va a otros lugares, usted mira personas grandes que se miran como grandes hombres de Dios, que se han vuelto atrás. Grandes hombres de Dios que han dejado a sus esposas por otra mujer. Grandes hombres de Dios que han robado en la congregación y han sido publicados. Grandes hombres de Dios que están trabajando, engrandeciendo según ellos, por medio, ellos, en la palabra de ellos, dice que ellos trabajan para Dios y que engrandecen a Dios. Y lo que están engrandeciendo, como dice el Señor, son sus vientres, sus bolsillos. Y llega el momento en que estas personas son derribados y son quitados. ¿Por qué? Porque ya no le sirven a Dios. ¿Por qué no le sirven a Dios? Porque no trabajan con la razón de Dios. ¿Para qué? Porque usted sí quiere trabajar para Dios y con la razón de Dios. Usted debe de estar siempre ahí constante, mirando, apreciando el consejo, la palabra de Dios y teniendo temor de Dios. Gloria al Señor. Y entonces, por medio de eso, ese temor que está en nuestros corazones es un comprobante de que nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, quien nos trae, dice, quien nos reconcilia. El Espíritu de Dios que intercede por nosotros cuando Él mira que algo no está incorrecto, con gemidos indecibles delante de Dios, para que nosotros nos mantengamos en el camino. ¿Qué cosa mantenerse en el camino? En la voluntad. ¿Qué cosa es? En la palabra. Que nosotros podamos razonar: esto es lo que yo tengo que hacer, me cueste lo que me cueste, pero es lo que Dios dice. Eso es, hermano, en otras palabras, lo que Daniel le dijo al hombre: redimirse delante del Señor. Tengo culpa de esto que he hecho, no debía haberlo hecho. Yo sé que el Señor quiere que yo actúe de otra manera. Que yo vea exactamente cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere que yo haga, y entonces de esta manera hacerlo yo. No le va a ir mal nunca. Pero usted va a ver cuántas, y usted ha visto cuántas personas ahora se sienten como desechados. Se sienten que no tienen el mínimo deseo de Dios porque no hay relación. Si la palabra de Dios no está ligando al hombre con Dios, no hay relación del hombre con Dios. Entonces, andando ahí como animal irracional. ¿Por qué como animal irracional? Porque el enemigo los guía, no a toda justicia y a toda verdad, sino a toda injusticia y a toda mentira, a todo error. Han negado a Dios y se han engrandecido ellos, creyendo que ellos ahora viven ellos por lo que ellos son. Mi grandeza con mi poder para mi gloria, que es lo que Nabucodonosor dijo. Y estas personas están viviendo como animales porque no saben el día de mañana. Estas personas no saben el futuro de ellos, ni piensan para dónde van, ni hacen comparación, ni tienen una diferencia entre lo que es el bien y el mal, entre la vida y la muerte, el infierno y la gloria de Dios. No razonan. Ya se apartaron, están perdidos, están caminando por ahí. Irracionalmente, cuando hablamos irracionalmente, han perdido la razón del Señor, no les ha sido devuelta, porque ellos no se humillan delante de Dios, aún escuchando estos mensajes que nosotros prediquemos, porque no es realmente para todo mundo. Pero cuántas personas que estaban caminando en los caminos del Señor correctamente, estas personas se han apartado, se han separado del camino del Señor. ¿Y dónde están ahora? Usted sabe dónde están ahora.
El Señor dice que hay de aquel que después de haber conocido el camino de la verdad se echará atrás. Dice que es como un perro o como un cerdo. ¿Qué dice? Sí, que es como un puerco, como un cerdo que vuelve a lodo, al cieno. Y como un perro que vuelve a comerse su vómito. Oh, qué bendito que es Dios, hermano, que nosotros podemos estar hablando esto y tenerlo presente hoy y saber de que nosotros no podemos caer en ese lugar. Tenemos siempre que vivirnos redimiendo, hermano, delante de Dios y pedirle a Dios: Señor, ayúdeme, sosténgame para que yo pueda seguir adelante, hacer justicia, como dice Él, amar a las personas, que eso es el redimirse, tener buena voluntad con nuestros hermanos y con toda persona que nosotros nos relacionemos, no hacerle mal a nadie, que es la razón de Dios, como Dios quiere que nosotros actuemos. Cuando andamos de esta manera, nosotros andamos por medio de la voluntad y del consejo y de la razón del Señor. Gloria a Dios. Ahora mire, para terminar, Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual dice Pablo, también nosotros, él y los compañeros de él, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis. ¿Cuál era la petición de Pablo a Dios para con sus compañeros? Que fueran llenos. ¿Usted ve? Es lo que él pedía por sus hermanos. Que seáis llenos ¿de qué? De la palabra. Llenos del conocimiento ¿de qué? Porque en la palabra está la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que Él nos dice, lo que Él quiere en la palabra. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, no llenos del conocimiento de mi voluntad. Cuando yo me desvacío del conocimiento de la voluntad de Dios, entonces yo me vuelvo a llenar del conocimiento de la voluntad mía. ¿Qué es lo que yo quiero? Ay, hermano, nos perdemos ahí mismo, estamos perdidos. Porque lo que queremos nosotros es, gloria a Dios, si estoy ganando 500 pesos y por 3 horas más me van a dar 250 pesos más en la semana, y entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Eso es lo que yo quiero, más dinero. Gloria a Dios. La gente quiere más dinero en esta tierra, porque eso es lo que enriquece, engrandece al hombre. Nabucodonosor llegó a ser un hombre muy grande por el poder económico que tenía. Los Estados Unidos también, pero todos van a ser, a todos los va a votar el Señor. A los soberbios los va a votar el Señor, porque al final, cuando leímos lo de Nabucodonosor, que es el versículo 37, hermano Steven, gloria a Dios, Nabucodonosor dice al final en el 37: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos todos son justos. Entonces, para andar en justicia es andar en los caminos del Señor. Es lo que Él está reconociendo. Y Él puede, porque Él tiene el poder y la capacidad. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Todos los que se han ensoberbecido y le han dado la espalda a Dios, todos van a ser humillados por Dios. Pero ¿por qué tarda tanto el Señor y no lo humilla ya? Porque Él es paciente para con todos. En la salvación para con nosotros. Pero para el castigo es paciente, porque Él también tiene una cosa que se llama misericordia. Gloria a Dios. Pero aquí en Colosenses 1, 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, no en inteligencia humana. Entonces me he dedicado más al trabajo ahora, que me da dinero, que para las cosas del Señor, porque estoy adquiriendo conocimiento. He aprendido unas cosas ahora, gloria a Dios,
He aprendido a instalar esto, ahora yo puedo trabajar en esto otro. He aprendido a leer planos, he aprendido a hacer esto, he aprendido, ahora puedo hasta construir una casa yo solo mismo. ¿Y de qué te sirve eso? Si Dios lo que está mandando y lo que está diciendo aquí, para que seáis llenos de toda sabiduría e inteligencia, pero se les escapa a ellos espiritual. Porque del Espíritu de Dios es que viene el bien para nosotros. Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda, Él es el que nos exhorta, Él es el que nos enseña, Él es el que nos aconseja, Él es el que nos mima a nosotros. Y Él es el que intercede por nosotros, el Espíritu de Dios. Entonces el consejo que nosotros y la sabiduría y el conocimiento y la ciencia que nosotros debemos aprender y tratar de tener en nuestro corazón y recordarnos eso siempre, todos los días, no buscar las cosas de aquí, de la tierra, porque eso es estar apartado del Señor. Claro, ya no tengo otra cosa en que engrandecerme. Ahora voy a buscar cómo crecer económicamente para llegar a ser grande, porque yo tengo que llegar a tener esto, lo otro y lo otro. Y Dios dice, el apóstol Pablo no tenía ninguna posesión, ninguna casa, pero el apóstol Pablo decía, todas las riquezas de Dios están en mí. Hemos sido enriquecidos en todas las cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nunca le hizo falta nada. Gloria a Dios, aunque le faltaran muchas cosas. Porque ese es el misterio del Hijo de Dios, que el Hijo de Dios siempre va a estar bien. Porque si Dios es con usted, ¿quién contra usted? Gloria al Señor. De esta manera, hermanos, Dios me los bendiga en esta noche. Amén. Gloria a Dios.